El silencio en esa sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Todas las miradas estaban sobre mí, algunas burlándose, otras esperando mi humillación. La voz de mi suegra aún resonaba en mis oídos. ¿Pueden creer que ella piensa que pertenece a esta familia? Sus risas habían llenado la habitación apenas unos segundos antes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Raúl, mi esposo, tenía la cabeza baja, claramente avergonzado pero sin saber cómo defenderme. Yo estaba a punto de levantarme y decir lo que llevaba meses guardándome. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El abuelo de Raúl, don Esteban, se levantó lentamente de su silla. Toda la habitación volteó hacia él. Con 78 años, era el patriarca respetado de la familia, y cuando él hablaba, todos escuchaban. Creo que es hora de que sepan la verdad, dijo con voz firme pero calmada. Todo comenzó hace 8 meses, cuando me casé con Raúl. Él siempre había sido cuidadoso de no llevarme mucho a reuniones familiares antes de casarnos. Al principio pensé que era porque quería proteger nuestra relación, mantenerla privada. Pero después entendí la verdadera razón. Raúl conocía a su familia mejor que nadie. Especialmente a las mujeres, su madre, doña Esperanza, su hermana Fernanda y su tía Blanca. Todas compartían la misma obsesión por el dinero y el estatus social. Para ellas, el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria o su apellido. Yo era enfermera en el Hospital Central de la ciudad. Había trabajado duro para obtener mi título, y me enorgullecía de mi profesión. Ayudar a las personas en sus momentos más vulnerables me daba un propósito que el dinero podía comprar. Pero para la familia de Raúl, ser enfermera me convertía automáticamente en personal de servicio. La primera señal de alarma llegó apenas una semana después de la boda. Estábamos en la casa de mi suegra para una cena familiar. Mientras todos se sentaban a la mesa, doña Esperanza me miró y dijo, Melina, querida, ¿podrías traer más pan de la cocina? Y de paso, revisa si necesitamos más agua. Raúl abrió la boca para decir algo, pero su madre lo interrumpió, déjala, hijo. Es natural que las mujeres de la familia ayudemos. Esa noche, mientras lavaba los platos sola en la cocina, Fernanda entró y comentó casualmente, qué bueno que Raúl encontró a alguien que pueda encargarse de las tareas domésticas. Nosotras nunca tuvimos tiempo para eso. Pensé que tal vez había sido un malentendido. Que estaban probando qué tan dispuesta estaba a integrarme. Así que sonreí y seguí ayudando. Pero las siguientes semanas me demostraron que estaba terriblemente equivocada. Las órdenes comenzaron a llegar todos los días. Melina, ¿podrías limpiar la mesa? Melina, ¿puedes servir el café? Melina, creo que se derramó algo en la alfombra. Cada reunión familiar se convertía en una sesión donde yo era la única trabajando mientras ellas se sentaban a hablar de sus compras, sus viajes, y sus vidas perfectas. Lo que más me dolía era que lo hacían delante de Raúl, y él parecía paralizado. Cuando intentaba hablar conmigo sobre el tema en casa, yo le decía que estaba bien, que solo quería llevarse bien con su familia. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. La gota que derramó el vaso llegó en el cumpleaños de Fernanda. Había organizado una fiesta en el jardín de la casa familiar. Yo llegué con un regalo que había escogido cuidadosamente y una sonrisa genuina, esperando que tal vez ese día fuera diferente. Me equivoqué completamente. Melina, ¿podrías ayudarme en la cocina?, me dijo tía Blanca apenas llegué. Hay mucho que preparar y nosotras no estamos acostumbradas a este tipo de trabajo. Durante las siguientes 3 horas, me convertí en la empleada no remunerada de la fiesta. Servía canapés, recogía platos, limpiaba derrames, mientras ellas posaban para fotos y recibían felicitaciones. Pero lo peor vino cuando escuché sus conversaciones cuando pensaron que no estaba cerca. Pobre Raúl, susurró Fernanda a su madre mientras yo organizaba los postres. Se casó con alguien tan común. ¿Viste cómo se viste? ¿Y ese regalo barato que trajo? Al menos sirve para algo, respondió doña Esperanza. Es como tener personal doméstico gratis. Aunque espero que Raúl se dé cuenta pronto de que merece algo mejor. Sus risas me atravesaron como cuchillos. Esa noche decidí que ya era suficiente. No por orgullo, sino por respeto propio. Había intentado ser paciente, comprensiva, amable. Pero ellas habían confundido mi bondad con debilidad. Al día siguiente, llamé a doña Esperanza y le dije con voz firme pero respetuosa,
le agradezco sus invitaciones, pero de ahora en adelante asistiré a las reuniones familiares como invitada, no como ayuda. El silencio al otro lado del teléfono fue incómodo. Disculpa, ¿qué dijiste?, preguntó con un tono que nunca le había escuchado. Que cuando vaya a las reuniones familiares, iré a convivir y disfrutar, como cualquier miembro de la familia. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Soy la esposa de su hijo, y merezco el mismo respeto que cualquier otra persona en esa mesa. Colgué el teléfono con las manos temblando, pero sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. No tenía idea de que esa llamada desataría una tormenta que cambiaría todo para siempre. Raúl llegó a casa esa noche con una expresión que nunca había visto antes. Su madre lo había llamado, furiosa, diciéndole que su esposa se había vuelto irrespetuosa e incontrolable. ¿Es cierto lo que me dijo mi madre?, me preguntó. Le conté todo. Cada comentario hiriente, cada orden, cada momento de humillación que había soportado en silencio. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a dolor, y finalmente a algo que parecía orgullo. Debiste decírmelo antes, susurró. No tenía idea de que fuera tan grave. No quería causar problemas en tu familia. Melina, mi familia somos nosotros ahora. Y si no pueden respetarte, entonces tenemos un problema serio. Pero ninguno de los dos sabía lo que estaba por venir. Porque doña Esperanza había decidido que si no podía controlarme con órdenes, me humillaría públicamente. Y eso fue exactamente lo que intentó hacer en la siguiente reunión familiar. La reunión era para celebrar el aniversario de bodas de los padres de Raúl. Toda la familia extendida estaría presente, tíos, primos, abuelos. Era el escenario perfecto para lo que doña Esperanza tenía planeado. Llegamos temprano, como siempre. Esta vez, yo llevaba puesto mi vestido favorito y una sonrisa decidida. No iba a permitir que me trataran como personal de servicio otra vez. Al principio, todo parecía normal. Los familiares llegaban, había abrazos, conversaciones. Pero yo podía sentir las miradas. Especialmente de doña Esperanza, Fernanda y tía Blanca. Había algo diferente en sus expresiones. Algo calculado. Don Esteban, el abuelo de Raúl, me saludó con la calidez de siempre. Melina, querida, qué gusto verte, me dijo con una sonrisa genuina. Era el único miembro de la familia que siempre me había tratado con verdadero respeto. La comida transcurrió sin incidentes. Yo no moví ni un plato de su lugar. Cuando terminamos, me quedé sentada conversando con otros familiares mientras doña Esperanza y sus aliadas limpiaban la mesa con expresiones cada vez más tensas. Fue entonces cuando decidió actuar. Bueno, dijo doña Esperanza en voz alta, asegurándose de que todos la escucharan. Creo que es momento de hablar de algo importante. La conversación se detuvo. Todos voltearon hacia ella. Como familia, siempre hemos tenido valores. Tradiciones. Respeto por nuestros mayores y por las costumbres que nos han definido durante generaciones. Raúl me tomó la mano por debajo de la mesa. Podía sentir su tensión. Pero últimamente, continuó doña Esperanza, he notado que algunos miembros nuevos de la familia parecen no entender su lugar. El aire se volvió pesado. Todos sabían de quién estaba hablando. La familia funciona como un equipo. Cada persona tiene su rol. Y cuando alguien decide que está por encima de contribuir al bienestar familiar, bueno. Hizo una pausa dramática. Eso crea problemas. Fernanda la siguió inmediatamente, es verdad, mamá. Hemos notado una actitud muy particular últimamente. Muy cierto, agregó tía Blanca. En mis tiempos, las esposas nuevas entendían la importancia de integrarse adecuadamente. Sentí como mis mejillas se calentaban, pero mantuve la compostura. Raúl apretó mi mano más fuerte. Madre, dijo Raúl con voz controlada, si tienes algo que decir, mejor dilo directamente. Doña Esperanza sonrió con una frialdad que me heló la sangre. Está bien, hijo. Seré directa. Se levantó de su silla y me miró directamente. Todos aquí sabemos que algunas personas se casan esperando una vida fácil. Sin responsabilidades. Sin contribuir realmente. Los murmullos comenzaron alrededor de la mesa. Y cuando se les pide que ayuden, que participen como debe ser, se ofenden. Como si fueran demasiado importantes para las tareas familiares. Eso fue demasiado.
Me levanté lentamente, sintiendo los ojos de todos sobre mí. Con todo respeto, dije con voz clara y firme, no voy a permitir que me falte el respeto de esta manera. ¿Faltarte el respeto? Doña Esperanza se rió, pero no era una risa alegre. ¿Por pedirte que contribuyas como cualquier miembro de la familia? ¿Por tratarme como empleada doméstica en lugar de como la esposa de su hijo? El murmullo se intensificó. Algunos familiares parecían incómodos, otros curiosos. ¿Empleada doméstica? Fernanda se unió a la conversación. ¿Por ayudar en la cocina? ¿Por servir a los invitados? ¿Eso te parece demasiado? Me parece injusto que solo a mí se me asignen esas tareas mientras ustedes se sientan a socializar. Fue entonces cuando doña Esperanza pronunció las palabras que cambiarían todo. ¿Pueden creer que ella piensa que pertenece a esta familia? Las risas comenzaron. Primero Fernanda, luego tía Blanca, después algunos primos. No todos reían, pero los que lo hacían llenaron la habitación con un sonido cruel y hiriente. Raúl se levantó bruscamente. Ya basta. Pero entonces, algo que nadie esperaba sucedió. Don Esteban, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, se levantó lentamente de su silla. El hombre de 78 años se veía más alto y más imponente de lo que recordaba. Creo que es hora de que sepan la verdad, dijo con una voz que cortó las risas como un cuchillo. El silencio que siguió fue absoluto. Don Esteban caminó lentamente hacia donde yo estaba parada. Sus ojos, que habían visto casi 8 décadas de vida, tenían una determinación que silenciaba toda la habitación. Hace exactamente 1 año y 3 meses, comenzó con voz clara y fuerte, tuve un infarto masivo. Los médicos dijeron que mis posibilidades de sobrevivir eran muy pocas. Podía escuchar cómo algunos familiares contenían la respiración. Esta historia no era conocida por todos. Estuve en cuidados intensivos durante 2 semanas. Era un momento crítico. Los médicos necesitaban que alguien de la familia estuviera presente las 24 horas para tomar decisiones médicas importantes. Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose en cada rostro. Raúl estuvo ahí todos los días, por supuesto. Es mi nieto, y siempre ha sido un buen muchacho. Raúl bajó la cabeza, emocionado. Pero hubo alguien más. Alguien que en ese momento ni siquiera era parte oficial de esta familia. Don Esteban me miró directamente. Melina aparecía cada día después de sus turnos de 12 horas en el hospital. Llegaba cansada, con los pies adoloridos, pero siempre con una sonrisa. No solo me visitaba. Se comunicaba con mis médicos, traducía términos complicados para que Raúl los entendiera, monitoreaba mis signos vitales con conocimiento profesional. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. No me esperaba que recordara todos esos detalles. Cuando los médicos necesitaban ajustar mis medicamentos, ella estaba ahí para explicar los efectos secundarios. Cuando yo tenía dolor y no podía dormir, ella se quedaba hablando conmigo hasta altas horas. Don Esteban hizo una pausa y miró directamente a doña Esperanza. ¿Saben cuántas veces vinieron a visitarme el resto de ustedes durante esas 2 semanas críticas? Una vez. Una sola vez cada uno. El silencio se volvió incómodo. Podía ver cómo doña Esperanza, Fernanda y tía Blanca intercambiaban miradas nerviosas. ¿Y cuando finalmente me dieron de alta, quién creen que se ofreció a cuidarme en casa durante mi recuperación? ¿Quién se aseguró de que tomara mis medicamentos correctamente? ¿Quién preparó comidas especiales para mi dieta cardíaca? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Recordaba esas semanas perfectamente. Lo había hecho porque lo quería, porque veía en él al abuelo cariñoso que nunca tuve. Esta joven mujer, que según ustedes, no pertenece a la familia, me salvó la vida. Mostró más amor familiar que cualquiera de ustedes. Don Esteban se dirigió hacia su escritorio en la esquina de la sala. Sacó una carpeta gruesa y regresó. Por eso, la semana pasada, modifiqué mi testamento. Doña Esperanza se puso pálida. Papá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que el 60% de mi patrimonio, incluyendo esta casa, las propiedades en la costa, y las inversiones, irán para Melina. Los gritos comenzaron inmediatamente. ¿Qué? Exclamó Fernanda. No puedes hacer eso, gritó tía Blanca. ¿Cómo puedes darle nuestra herencia a una extraña?, demandó doña Esperanza.
Don Esteban levantó la mano para silenciarlas. El otro 40% será para Raúl, porque él también demostró tener verdaderos valores familiares. En cuanto al resto de ustedes. Los miró con una mezcla de decepción y tristeza. Han demostrado que lo único que les importa es el dinero. No han preguntado cómo me siento, si necesito algo, si estoy bien de salud. Solo aparecen cuando hay celebraciones o cuando esperan recibir algo. Yo estaba en shock completo. Nunca había imaginado nada así. Don Esteban, logré decir con voz temblorosa, yo no necesito. No se trata de necesidad, querida, me interrumpió con gentileza. Se trata de reconocer a las personas que realmente entienden lo que significa familia. Raúl se acercó y puso su brazo alrededor de mis hombros. Abuelo, esto es increíble. ¿Increíble? Doña Esperanza se levantó furiosa. Que esto es una traición. Papá, ella te manipuló. Te cuidó para conseguir tu dinero. Don Esteban la miró con una tristeza profunda. Esperanza, tu madre estaría muy decepcionada de la mujer en que te has convertido. Melina me cuidó cuando ni siquiera sabía que yo tenía dinero. De hecho, Raúl nunca le había mencionado nada sobre el patrimonio familiar. Era verdad. Raúl siempre había sido muy reservado sobre la situación económica de su familia. Pero más importante que el dinero, continuó don Esteban, es lo que esto representa. Melina demostró compasión, dedicación y amor genuino. Esas son las cualidades que quiero premiar y preservar. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. La familia verdadera no se define por la sangre o el apellido. Se define por cómo tratamos a otros cuando no tenemos nada que ganar de ello. Raúl tomó mi mano y se dirigió a su familia. Hasta que no aprendan a tratar a mi esposa con el respeto que merece, hasta que no recuperen los valores que el abuelo intentó enseñarles, no volveremos a estas reuniones. Salimos de esa casa transformados. No solo por la herencia inesperada, sino por la validación de que hacer lo correcto, tratar a otros con bondad y respeto, siempre tiene su recompensa. 6 meses después, doña Esperanza me llamó. Su voz era diferente. Más humilde. Melina, he estado reflexionando mucho. ¿Podríamos hablar? Resulta que perder la aprobación de don Esteban y darse cuenta de que habían perdido no solo una herencia, sino también el respeto del patriarca de la familia, las había hecho reflexionar profundamente. Hoy, 3 años después, nuestra relación familiar es completamente diferente. No perfecta, pero basada en respeto mutuo. Aprendieron que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su carácter. Y don Esteban, que ahora tiene 81 años, sigue siendo el abuelo más amoroso del mundo. Raúl y yo nos mudamos cerca de él para asegurarnos de que nunca se sienta solo otra vez. A veces, las personas necesitan perder algo valioso para darse cuenta de lo que realmente importa en la vida. Y a veces, defender tu dignidad con respeto y paciencia es la mejor venganza de todas. Porque al final, la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a los demás cuando nadie está viendo.